día de hoy a este Café con Tacún, donde vamos a hablar de los Word Docs, de los documentos de trabajo. Me presento, mi nombre es Silvia García, hago parte del equipo de Tacún Soluciones y el día de hoy los voy a acompañar. La agenda que vamos a ver el día de hoy es la siguiente. Vamos a hablar sobre qué son los documentos de trabajo, los Word Docs en Monday, cómo podemos crearlos, qué tipos de documentos se pueden crear, cómo vamos a poder invitar a los miembros de los equipos, los permisos que podemos tener, cómo editar nuestro documento, cómo vamos a poder insertar tableros, insertar widgets, agregar imágenes, videos o archivos. Vamos a ver también cómo agregar comentarios, crear o editar elementos y cómo podemos luego de generado nuestro documento exportarlo a PDF. Entonces vamos a dar inicio hablando sobre qué es un Word Docs. Podemos decir entonces que es una pizarra de trabajo flexible, donde vamos a poder registrar todas las notas relacionadas con un tema especial o una tarea, y con nuestro equipo vamos a poder interactuar, vamos a poder intercambiar y planificar, y como lo hace Monday siempre para nosotros, vamos a poder hacer el trabajo colaborativo y realizar nuestras acciones todos de manera simultánea dentro de nuestro documento. Vamos entonces directamente como tal a nuestra plataforma para iniciar con nuestro seminario. Nos encontramos ya directamente en Monday y lo que vamos a hacer entonces, el primer paso que tenemos que hacer es cómo crear un documento. Entonces ya estamos logueados dentro de nuestra plataforma y lo que vamos a hacer directamente es dirigirnos al botón del lado izquierdo superior que dice agregar. Cuando le damos clic nos despliega una ventana donde lo que vamos a hacer es indicarle que agregue un documento. Al igual que cuando generamos un tablero, vamos a poder generar el documento, vamos a poder colocarle un nombre. En este caso vamos a colocarle, por ejemplo, Café con Tacún. Vamos a poder seleccionar qué tipo de documento deseo generar. Si es un documento principal, privado o compartible, y al igual que los tableros, principal es un documento donde todas las personas que se encuentran en mi cuenta van a poder acceder a él. Un documento privado es un documento donde solo las personas que yo invite van a poder ingresar y ver este documento. Y un documento compartible es un documento que voy a poder, como su nombre lo dice, compartir directamente con personas externas a nuestra organización. Entonces, para este ejemplo, podemos generar un documento compartible y le vamos a dar la opción de crear documento. En este momento ya nos ha creado como tal nuestro documento de trabajo y vamos a poder ver cómo podemos invitar a miembros. Entonces vamos a ir directamente a la opción del lado derecho superior que dice compartir, y como creamos un documento que era compartible con personas externas, voy a poder agregar personas directamente de mi organización. Vamos, por ejemplo, a colocar, y vamos a poder colocar también o invitar a personas que se encuentren fuera de mi organización o que tengan otro dominio para que puedan hacer parte de este documento. También aquí vamos a poder ver qué tipo de permisos le voy a generar directamente a las personas que invito. Entonces, en esta parte inferior de la pantalla que nos aparece, vamos a poder indicar si son permisos, si solo los propietarios del documento van a tener acceso a edición, o todos los que tengan acceso a este documento van a poder editarlo y colocar sus comentarios. En este caso lo vamos a generar como todos, que todos puedan participar en él. Vamos entonces como tal ya a iniciar con la elaboración de nuestro documento. Podemos tener dos formas en las cuales puedo agregar elementos. Puede ser a través de este botón azul, dándole clic, y nos van a aparecer una serie de ítems o características que yo puedo empezar a generar y a configurar en mi documento. O también lo voy a poder hacer en este más que se encuentra directamente en nuestra hoja.
Entonces podemos generar, cuando hablamos aquí todo el tema de textos, vamos por ejemplo a generar un documento, digamos por ejemplo, que es un documento editable. Vamos a colocar acá un título y tengo la opción de editarlo donde puedo decir, a través de esta opción, puedo editar si lo quiero con negrilla, si quiero que el texto sea normal, grande, mediano. También al seleccionarlo puedo incluso subrayarlo, puedo en algún momento en el que esté en el documento y al ser compartible alguien coloque una nota y la dé para revisión, tachar la nota que esa persona coloca, al igual que un documento que se genera en Word o en Drive, van a poder colocar el tema del color de la letra, se va a poder alinear también los títulos. Entonces vamos a ir generando un documento para que veamos cómo podemos ir editándolo y cómo podemos ir colocando nuestros comentarios. En este caso, por ejemplo, vamos a generar un texto. Vamos a cambiar los títulos. Vamos a decir que sean textos, títulos grandes. Acá. Decir que sea un título mediano. Vamos a colocar más texto para que veamos cómo podemos ir editándolo. Como les decía, por ejemplo, puedo seleccionar una opción del texto y puedo colocarle la opción que desee, como lo hago en un documento en Word. Vamos a poder, por ejemplo, los títulos, si que este tema no va aquí, sino que deseo moverlo de una manera muy fácil, simplemente me acerco al documento y en estos botoncitos, le doy clic y voy desplazando como tal el texto que deseo mover. Y de esta manera voy editando mi documento. También en esta opción vamos a poder mostrar el esquema que tiene el documento. En la medida que voy creando los títulos, le voy adicionando la información. Y cuando, por ejemplo, le doy clic a cada uno de ellos, él me desplaza directamente a cada uno de los títulos que he seleccionado. Vamos también, por ejemplo, a poder en nuestro documento relacionar o hacerle un comentario a alguno de los miembros de mi equipo, si deseo, a los que tengo invitados en el documento, para que hagan de pronto alguna revisión, algún comentario. Simplemente entonces me paro en la parte del documento que deseo que coloquen el comentario, que hagan la validación. Le doy la opción de arroba y ahí me va a desplegar el menú de las personas que actualmente están en el documento y puedo seleccionar una de ellas y colocarle una nota diciendo, por ejemplo, que por favor validar la información. Al igual que las comunicaciones, le va a llegar un mensaje a esta persona donde le va a indicar que fue relacionado en este documento y que puede venir y colocar acá su validación. Otra opción que vamos a poder ingregar entonces en nuestro documento en la medida que vamos trabajando en él es que vamos a poder insertar tablas, por ejemplo. Entonces, si deseo hacer algún tipo de tabla, algún tipo de dato, puedo poder, como lo hago en un documento en Word o en Drive, colocar aquí, insertar la tabla. Si me paro sobre esta parte de la tabla, voy a poder eliminar las celdas o voy a poder adicionar si me paro en el botón que divide la celda y le doy más. También voy a poder editar el diseño que tengo en mi documento. Cuando hablo de diseños, por ejemplo, que quiero que el texto aparezca dividido en dos la pantalla. Entonces, al darle en la parte de editar estilo, vamos, por ejemplo, a colocar aquí un texto. Y vemos que nos hace una división de la pantalla. Y vamos configurando nuestro documento en la medida que deseemos ir colocando información y como deseamos ir organizando. Una de las ventajas que también tiene estos documentos de trabajo de Monday es que voy a poder insertar tableros directamente que tenga dentro de mi cuenta. Vamos, por ejemplo, a insertar un tablero
Vamos a darle a agregar y lo que hago es busco la opción que dice agregar e insertar tablero. Me va a desplegar esta ventana donde lo que voy a hacer es buscar dentro de los tableros que yo ya tengo generados en mi cuenta cuál deseo colocar y lo voy a llamar. Lo puedo colocar a un lado o lo podría colocar también dentro de todo el documento. Yo voy generando la configuración que quiero hacerle al documento. Por ejemplo, acá vamos a agregarle para que me agregue de manera completa. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene esto? Básicamente que en la medida en que voy haciendo modificaciones en mis tableros, en el tablero que relaciono y directamente en el documento, esta información se va a ver actualizada en vivo. O sea, en la medida en que yo entro a mis tableros y hago algún tipo de modificación, la voy a ver reflejada directamente en el documento. Al igual que en los tableros, voy a poder aplicar filtros, voy a poder hacer, por ejemplo, cambios de estado y la información se va a ir a ver directamente en mi tablero reflejado. Entonces ya no tengo que estar actualizando la información en un documento y en el otro, sino que simplemente al hacerlo y hacer los cambios directamente en mi documento de trabajo, voy a poder modificar la información de mis tableros y también voy a tener los datos actualizados de manera simultánea. Entonces no solo puedo cambiar estados, puedo también agregar ítems y toda la información y todos los elementos que puedo como tal manejar dentro de mis tableros. Otra opción que también puedo hacer, por ejemplo, es no solo agregar los tableros y la información, sino también voy a poder agregar gráficos. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a agregar un widget, vamos a decirle, por ejemplo, tengo las opciones que tengo acá o puedo irle directamente a más opciones. Voy, por ejemplo, a decirle aquí un widget. Igual me da la opción de elegir el tablero del cual quiero obtener la información. Entonces vamos a decir, por ejemplo, y vamos a ver encuestas. Y me va a ir generando la información en la medida en que yo voy configurando mi documento. Como les digo, uno de los beneficios es que en la medida en que voy actualizando la información en mis tableros, en mis paneles, se va a ver reflejada directamente en mi documento y no voy a necesitar nuevamente volver a hacer ediciones. No solo puedo entonces agregar tableros, también puedo agregar widgets, sino que también voy a poder, por ejemplo, agregar digamos, por ejemplo, videos. Entonces lo que hago directamente es ir, ubicar de pronto la URL en la cual deseo agregar el video. La coloco directamente en este espacio, le digo insertar y también puedo traer. Entonces, él me trae relacionada la información que hay en el video. Y así voy a poder seguir editando mi documento, donde voy a poder también agregar, por ejemplo, imágenes que ya tenga predefinidas o que necesite subir directamente a mi archivo. Entonces, nuevamente doy a agregar, busco la opción de imagen, ubico en mi equipo la imagen, en la carpeta en la que se encuentre la selecciono, le doy la opción de abrir y directamente la imagen se carga. No solo también voy a poder editar imágenes, sino que también voy a poder editar o incluir en mi archivo o en mi documento de trabajo archivos que tenga también relacionados y que necesite relacionar de pronto como tal en la información. Simplemente igual le doy a agregar, me va a desplegar la opción de búsqueda en mi equipo. Voy a seleccionar el archivo, le voy a dar la opción de abrir y él me va seleccionando. Entonces, como vemos, la opción de documentos de trabajo en Monday nos permite ir haciendo documentos de manera dinámica y nos va a ayudar a facilitar todo el tema de la organización, actualizar y pues vamos a tener toda la información centralizada en nuestra aplicación.
Aparte pues de poder agregar imágenes, videos, documentos, los tableros, las gráficas, también podría agregar, por ejemplo, un GIF que tenga ya como tal definido, que quiera colocar para hacer un poco más amigable mi presentación, lo puedo hacer. Tengo también la opción, al igual que en los tableros, de manejar las comunicaciones en mi documento, y lo voy a hacer directamente en la parte derecha superior donde dice comentarios. Al igual que lo hago en mis documentos, voy a poder, por ejemplo, colocar un comentario para las personas que tengo directamente invitadas en el documento o para la persona que desee colocar de mi cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos a decir, colocar una actualización o alguna pregunta que desee hacer sobre el tema del documento, lo voy a colocar a actualizar, y así como lo manejo igual en los tableros, voy a poder seguir manejando la información y los comentarios dentro de mi documento que he creado de trabajo en Monday. Otra opción que tengo también, por ejemplo, es crear y editar elementos y conectarlos directamente al tablero. ¿Cómo lo puedo hacer? Simplemente, por ejemplo, vamos a colocar la opción de colocar tres ítems que quiero que se vayan a ver reflejados en mi tablero. Los voy a seleccionar y directamente voy a la opción que dice elemento y dice crear elemento en el tablero. Cuando le doy clic, me indica en qué tablero quiero que se vean reflejados. Entonces, digamos, por ejemplo, en este tablero, y me dice en qué grupo deseo que se vea. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, en esta opción. Entonces nos sale este letrero que dice que se han creado correctamente 3 elementos dentro de mi tablero. Si me desplazo a mi tablero, vamos a ver que los elementos fueron creados. Otra opción que puedo tener también es que directamente a esos elementos que he creado en el tablero los voy a poder editar dentro de dentro de mi documento. Entonces, como están conectados, le doy clic, voy a poder, por ejemplo, a esa tarea que he asignado, agregarle un responsable, hacer un cambio de estado y colocar las observaciones y los comentarios que deseo. Entonces, en el momento que estoy haciendo aquí las actualizaciones, en este documento, luego me voy a mi documento inicial y vamos a ver que la opción de prueba 1 le asigné a una persona, hice un cambio de estado y coloqué unos comentarios directamente en mi tablero. Entonces eso nos va a hacer, nos va a permitir facilidad en el manejo de la información, porque no voy a tener la necesidad de estar pasando de un tablero a otro para poder editar la información, sino que simplemente directamente dentro de nuestro documento voy a poder hacer las modificaciones que requiera. Y para finalizar, vamos a ver entonces, después de tener mi documento, cómo puedo exportarlo directamente a PDF, para si quiero hacer alguna presentación o hacer algún envío. Entonces, ya después de que tenga construido mi documento, como les decía, por ejemplo, en esta opción, voy a tener todos los títulos que tengo relacionados. Vamos entonces a ver cómo exportarlo a PDF. Entonces, en la parte superior derecha, en los 3 puntos, le voy a dar la opción de exportar a PDF. Nos sale el letrero que dice que está generando el archivo. Damos unos minutos y me descarga mi documento en PDF, que voy a poder descargar, guardar, compartir con otras personas o miembros de la organización. También voy a poder, por ejemplo, cambiar, si de pronto yo he creado el documento y me doy cuenta que no quiero que sea compartible, sino que sea privado o un tablero principal donde solo las personas de mi cuenta puedan acceder a él, lo voy a poder hacer. Igualmente en los 3 punticos le doy la opción de cambiar tipo de documento y haría este cambio de tipo de documento que he creado.
No sé si hasta el momento tengamos de pronto alguna pregunta que tengamos sobre cómo crear los documentos en nuestro espacio de trabajo en Monday, esos documentos de trabajo. Me realizan una pregunta y me dicen si podría generar este documento como una plantilla. Sí, sí lo puedo hacer. Vamos nuevamente entonces a la opción. ¿Para qué se utiliza generalmente la opción de crear el documento como una plantilla? De pronto, si dentro de la organización tengo alguna estructura en la cual debo hacer la presentación de los informes y los documentos, no necesito hacerlo todas las veces de la misma manera, sino que simplemente guardo el esquema principal como una plantilla y cada vez que necesite utilizar o hacer un informe referente a cierto tipo de temas, pues simplemente voy, ubico la plantilla y genero como tal el documento. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Nuevamente me dirijo aquí a los 3 puntos. Vamos a decir la opción de guardar como plantilla. Deme un momento, por favor. Un momento, por favor. Mario me pasa una pregunta y me dice que si el icono de arriba a la derecha hace referencia a que puede mostrarse como presentación. Claro que sí, míralo. Aquí puedo hacer la presentación del documento, perdón, la redundancia como modo presentación. Y volviéndonos entonces a la pregunta de la plantilla, entonces vamos a, ok, no, este momento no puedo generar el documento, le doy la opción en los 3 puntos y tendría que darlo en este tipo de opción de guardar como plantilla, pero no me lo va a dejar hacer porque el documento es un documento compartible. Entonces lo primero que va a hacer es hacer un cambio a, digamos que es un documento principal. Le voy a cambiar el tipo de documento que he creado. Nuevamente le doy la opción y ahí, si vemos, ya me aparece habilitada la opción de guardar el documento como plantilla. Entonces le doy la opción de guardar, decirle que crear una plantilla, dice que se ha creado. Lo que hago entonces nuevamente es, si necesito utilizarlo, es irme a la opción de agregar. Voy a ir a la opción de elegir desde plantillas creadas en mi cuenta. Y aquí tengo la plantilla de Café con Tacum que acabo de crear. Entonces, con esto espero haberles podido ayudar a aclarar todas las dudas que tengan sobre la creación de documentos de trabajo en Monday. Es una opción muy útil que tenemos. Nos va a simplificar el trabajo, como ven, nos va a ayudar a no tener que hacer duplicidad de información y nos va a permitir que podamos compartir, al igual que lo ha hecho Monday siempre, con nosotros y crear documentos de manera colaborativa con los miembros de nuestra organización. Espero entonces haya sido muy útil la información y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta